Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y esta semana, al margen de nuestro nunca suficientemente odiado expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, esta semana, como digo, hay otro nombre propio que ha acaparado las portadas a nivel nacional y con una información relacionada con la economía, especialmente con el ámbito fiscal. Se trata de la artista, la cantante mundial Shakira, que le ha retorcido el brazo a la agencia tributaria, le ha ganado en los juzgados a Hacienda, a la todopoderosa Hacienda. Le reclamaba un pastizal por un ejercicio fiscal correspondiente al año 2011 y Shakira, que tenía varios casos abiertos con Hacienda, en algunos pues se conformó, llegó a un pacto con Hacienda para no entrar en prisión porque le pedían años de cárcel, pero en este caso concreto decidió luchar hasta el final. Y la cuestión es que finalmente la Audiencia Nacional le ha dado la razón y ahora Hacienda, la agencia tributaria, le va a tener que devolver 60 millones de euros más intereses, aunque es cierto que Hacienda normalmente ante este tipo de reveses siempre acaba recurriendo y esto finalmente acabará en el Tribunal Supremo. Pero el caso de Shakira es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque durante muchos años ha sido sometida a un auténtico asedio. Es una víctima, la última, la penúltima, porque habrá más, muchas de ellas desconocidas, anónimas, la última víctima especialmente conocida del terrorismo fiscal que sufrimos en España. Y digo bien, terrorismo fiscal. La justicia le ha dado la razón a Shakira, pero ella, que es millonaria, ha podido luchar contra Hacienda. Pero son muchos, miles, decenas de miles los españoles que no tienen su capacidad económica para luchar hasta el final y son sometidos al terror fiscal que sufrimos en este país. Para abordar este caso, explicarlo en detalle, sobre todo explicar la situación grave que sufrimos como contribuyentes ante la indefensión a la que estamos sometidos por culpa de este terror fiscal, pues contamos además con un invitado muy especial que yo creo que es uno de los mayores conocedores de este tipo de atropellos por parte del Estado. Así que si estáis preparados, arrancamos. Bueno, señores, como decimos, esta semana, nombre propio, ha acaparado todos los titulares. Shakira ha ganado la batalla judicial a Hacienda. 60 millones de euros que le va a tener que devolver la agencia tributaria, que le venía reclamando un dineral, porque en el año 2011, Shakira, que tenía residencia fiscal en Bahamas y que acababa de iniciar su relación sentimental con el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, pues resulta que hizo una gira mundial. Y Hacienda se sacó de la manga que Shakira residía fiscalmente en España, que realmente no residía en Bahamas, que es un paraíso fiscal, sino que era residente fiscal en España y como consecuencia de esa residencia fiscal estaba obligada a tributar por el IRPF y el impuesto de patrimonio por todos los ingresos generados en esa exitosa gira mundial que protagonizó ese año, concretamente en el año 2011. Shakira facturó del orden de 100 millones de dólares. Entonces, gracias a esa exitosa gira, y Hacienda le reclamaba pues cerca de 50 millones. Y tanto se lo reclamó que le embargó esos 50 millones y le impuso una serie de sanciones. Shakira recurrió hasta el final porque decía que no era cierto, que ella no era residente fiscal en España. La ley establece que para ser residente fiscal en España tienes que permanecer en este país la mitad del año, 180 y pico días. Y si no resides aquí esos 180 y pico días, entonces no eres residente fiscal. Pues bien, Hacienda, y eso lo recoge la sentencia de la Audiencia Nacional, tan solo pudo verificar que Shakira durante ese ejercicio, durante ese año 2011, tan solo estuvo en España unos 160 días. Aún así, le dio exactamente igual y dijo que sí, que solo podía certificar 160, pero que pongamos 180 y te robo 50 millones. Shakira recurrió y ahora la justicia finalmente le ha dado la razón, pero
El caso de Shakira nos vale de ejemplo de cómo actúa Hacienda desde hace ya muchos años, cerca de 15 años, con respecto al contribuyente, porque aquí no hay seguridad jurídica, aquí no hay Estado de Derecho. Esto, amigos, es una organización dedicada a presionar, amenazar al contribuyente con una serie de incentivos perversos terriblemente crueles e injustos. El caso de Shakira es un ejemplo de lo que sufren a escondidas, en silencio, decenas de miles de contribuyentes cuando reciben una inspección fiscal. Así que, para abordar esta cuestión, el terrorismo fiscal que sufrimos en España no solo es un infierno fiscal, sino que también estamos sometidos al terrorismo fiscal, contamos con un gran experto en la materia, uno de los mayores expertos en la materia, entre otras cosas porque lleva años elaborando, produciendo, dirigiendo documentales sobre esta cuestión. Alejo Moreno, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, gracias por Encantado de contar contigo. Bueno, demasiado experto me has puesto. Lo que sí soy, desde luego, que llevo bastante tiempo, eso sí, como ciudadano normal y cineasta, buceando en todas estas cosas. Y hay una de las cosas que has hecho en la presentación, que es colocar los puntos sobre las IES, que es por eso que esta vez he venido, porque en alguna ocasión me habías propuesto venir y sabes que yo, a menos que esté en fase de promoción directa de alguna obra o lo que sea, no suelo ir, pues ahí sí, porque hay que dar la cara, pero en el resto del tiempo prefiero que mi obra hable por mí, ¿no? O sea, que los documentales para eso los hago, ¿no? Hablen por mí, ahí está el discurso. Pero en este caso sí he querido asistir y te agradezco que me traigas porque la verdad que todo esto de Shakira me ha enervado muchísimo, sobre todo las reacciones posteriores, no solamente las previas, que creo que ha sufrido con mucha injusticia en cuanto al relato que se ha vendido, en cuanto a lo que ha sucedido y cómo se ha comportado la agencia, sino también, incluso tú ahora mismo en la presentación explicabas lo de los días, que es algo que se sigue discutiendo ahora mismo. O sea que ahora mismo veo que los expertos y los periodistas se han puesto de acuerdo en decir, bueno, pero en el Supremo tendrá que analizar si se cuentan las ausencias temporales y no sé qué, si ya estamos discutiendo si 12 días, 4, 7 o 10. Eso para mí no es lo importante. Para mí lo importantísimo que sucede en este caso, que es algo que además nos afecta a todos, no solamente a la cuestión, vamos, a una persona como Shakira, es que la gente tiene que entender que ella, Shakira, y lo dice en la sentencia, recoge lo que sus abogados esgrimen como principal defensa, es que ella en 2015 se acoge al régimen de impatriados. Entonces, para tú acogerte a ese régimen, necesariamente los 10 años anteriores no has podido ser residente fiscal en España. Si ella se acoge en 2015, quiere decir que hasta 2005 no hay posibilidad de que haya sido residente fiscal en España. ¿Qué sucede? Que bueno, eso la agencia, ahora lo aparto aquí, lo da por bueno y luego a posteriori, unos meses más tarde, dice, un momento, usted me engañó. Claro, esto es de una inseguridad jurídica descomunal, ¿no? Es decir, oiga, investigue usted previamente antes de dar por bueno algo. Pero claro, ¿por qué la Audiencia Nacional no se ha podido meter en ese asunto y de hecho no lo contempla, no lo da por bueno, ¿no? Que es una pena porque creo que ahí está lo mollar, es decir, ese comportamiento que ahora explicaré porque me parece taur, ¿no? Porque claro, el problema es que la agencia lo que hace es no darte un certificado, sino lo que hace es dar una especie de comunicado a tu empleador diciendo, este señor se ha acogido pero no quiere decir que nosotros lo hayamos dado por bueno, pero tampoco hacen lo contrario. Claro. Entonces dejan un limbo que ellos pueden usar a placer. Claro, eso es el antiderecho, ¿no? Porque el derecho son certezas, ¿no? Eso es lo que ha hecho que los países occidentales avancen y creen riqueza, ¿no? Es decir, tú tienes que saber en derecho que si haces A, sucede B, no C, D o Z, o lo que diga un inspector, o lo que le diga un jefe a ese inspector que debe decir, ¿no? Entonces, ante esa ausencia total, ese abismo total de regulatorio, pero que está hecho desde la propia creación de la ley. Porque, claro, ¿por qué no simplemente, mire usted, si usted se quiere acoger a la ley Beckham, es muy sencillo, usted nos presenta una serie de documentación y nosotros lo certificamos y a partir de ahí, santas pascuas. Pero no está elaborada así la ley, está elaborada con la trampa prevista.
Es decir, es una trampa mecanizada. Esto es lo que venía denunciando precisamente Robert Amsterdam y su equipo. El despacho de abogados Exacto. que está llevando a cabo una auténtica batalla en los tribunales y también a nivel mediático contra los atropellos de la Hacienda española y que representan a muchos extranjeros que estuvieron residiendo en España, que como profesionales y empresarios se acogieron a la ley Beckham de impatriados, que ofrece una serie de ventajas a nivel fiscal para atraer talento en España y que, según tú, Alejo, este caso, la clave del asunto radica precisamente en eso. Shakira, como artista, como extranjera, residente fiscal fuera de España, se acoge a la ley Beckham, que permite una tributación algo más baja con respecto a los residentes nacionales para atraer talento extranjero, como decimos. Y la cuestión es que para poder acogerte a esa ley, los 10 años previos tienes que certificar que efectivamente no has residido en España. Y una de las trampas, la primera trampa, tú dices, me quiero acoger a la ley Beckham, Hacienda te pone el sello, te dice, sí, pero ese sello no te garantiza absolutamente nada. Es decir, inicialmente te da el visto bueno a, efectivamente, usted en los últimos 10 años no ha residido en España. Por lo tanto, a partir de ahora sí, ya cuenta como impatriada, empieza a disfrutar de las ventajas de la ley Beckham y ya está. Pero no, porque Hacienda se guarda el as en la manga de, no, sí, te he dicho que te puedes acoger, pero ahora te reviso con posterioridad y te digo, resulta que no te puedes acoger, por lo tanto, pagas. Efectivamente. Además, mira, no sé si tendrás fresco, si lo habrás visto, pero el documental Hechos Probados, hay una parte al principio que Matías Cortés, que es abogado, digamos, el gestor, el iniciador de la Declaración de Granada, de la tan mencionada Declaración de Granada, él dice en el documental, tal y como está planteado en España, esto no solamente la ley de impatriados, también con nuestro IRPF es así. O sea, como está planteado es, tú eres el que está diciendo cuál es tu realidad fiscal. Tú, que no tienes ni idea de toda la complejidad, muchas veces ni los expertos la tienen. Y luego es Hacienda la que tiene 4 años para decirte, me mentiste. Claro, la actitud es tan desleal que esto es lo que tiene que acabar. Y yo por eso estoy como cabreado con este tema, porque digo, ya está bien. O sea, realmente es una actitud, como digo, desleal, de tahúr, porque mire usted, sea claro. O sea, ¿cuál es el espíritu de la ley Beckham? Que venga talento, diga claramente qué es lo que hace falta para que ese talento sea considerado como tal y se le pueda dar ese beneficio fiscal. Porque evidentemente si el gobierno lo hace, no creo que lo haga para darle un abrazo a esta gente, es porque le interesa al propio país, ¿no? Que venga esta gente. Entonces, bueno, por otro lado tenemos que la misma agencia no hace mucho al hermano del presidente le emite una suerte de papel sin firmar, sin sello de ninguna clase, que lo solicita a solicitud de la jueza que lleva su caso, para decir o para constatar que ese señor era residente fiscal en Portugal, cuando trabaja, es decir, su centro de interés está en España, porque trabaja para la propia administración, encima en un alto cargo, y además su prueba era, creo que estaba viviendo en un hotel. O sea, bueno, entonces la actitud en España entiendo que es la siguiente. Nos quedamos con el hermano tonto y le pegamos una patada en el culo a probablemente la mujer más talentosa del mundo. Yo, de verdad, es una cosa tan brutal y que todavía estemos con que no, es que estuvo 5 días, 7, 8, 9, mire usted, o sea, por favor. Es la absoluta inseguridad. De nada te vale el sello. Claro, empecemos por el principio, Alejo, porque para todos aquellos que no conozcan a Alejo Moreno es director, productor, guionista, documentalista, ha tenido un gran éxito, yo lo recomiendo siempre que tengo ocasión. Su documental del año 2021, Hechos Probados. Se puede encontrar en plataformas, ¿verdad? Sí. En Amazon, por ejemplo. En Amazon Prime. Hechos Probados. En Hechos Probados, Alejo denuncia el atropello que sufre un particular, un empresario, a manos de Hacienda, Agapito García Sánchez, que formó parte de la lista de morosos que publica Hacienda desde hace ya muchos años, concretamente en el año 2015. Este hombre atravesó un auténtico infierno por todas las reclamaciones que venía exigiendo la agencia tributaria. Y además no solo eres autor de este documental, sino que también eres autor, Alejo, de un documental posterior, El juego del fraude, que también va sobre este tipo de cuestiones. Y me parece muy relevante este tema porque, claro, normalmente la gente conoce los grandes casos mediáticos. Y los grandes casos mediáticos son los de los famosos. Es decir, Shakira, Xabi Alonso, Ana Duato,
Imanol Arias. Es decir, vas por buen camino. Es decir, los grandes casos mediáticos en donde Hacienda le reclama un dineral a un famoso, pero fijaos, es que luego muchos de estos famosos, lo que no se le da tanta publicidad es que ganan en los tribunales. Y no solo los famosos, también los contribuyentes que tienen capacidad para acudir a la justicia. En más de la mitad de los casos que finalmente llegan a los tribunales, la justicia le da la razón al contribuyente. Pero me gustaría, para abordar esta cuestión, Alejo, tú que eres un gran conocedor del tema, ¿cuándo comienza este terrorismo fiscal que sufrimos en España? Porque, si no me equivoco, corrígeme si es así, todo comienza con un señor que se llama Cristóbal Montoro. Sin lugar a dudas. O sea, las mimbres estaban, pero el que vamos, mete la cuña final es él. Eso está clarísimo. Va a quedar en la historia como ese personaje siniestro que nos trajo esta situación. Ahí comienza la sensación, el clima de inseguridad jurídica, de indefensión por parte del contribuyente y la introducción de incentivos perversos para que el inspector vaya con todo, tenga o no tenga razón. Los incentivos, el incentivo existe de antes. Lo que creo que es el cómo los cargos políticos, que la agencia de los altos cargos son todos políticos, presionan de arriba a abajo para, digamos, con los recursos que tienen del Estado, es decir, esto que es la presunción de veracidad, la ejecutividad, todo eso que el Estado le concede al funcionario de Hacienda, ejerza esa violencia fiscal, ¿no? Es decir, porque aquí hay que recaudar. Y punto. Y punto. Y se acabó. Y entonces ya hemos entrado en esa dinámica, y además también en una dinámica, que eso es lo que cuenta el juego del fraude, en la que ya todo es fraude, ¿no? Todos somos delincuentes, todos somos... Y de hecho, no para de ser así, porque si recuerdas, vamos, hace muy poco, efectivamente, la directora de la agencia tributaria, creo que fue ella, salía diciendo que, bueno, que estábamos investigando todas las redes sociales, mucho ojo con no declarar los regalos de boda, mucho ojo con no sé qué. Entonces, es una dialéctica contra el ciudadano que francamente tiene que acabar. O sea, no puede ser. Fíjate que la agencia tributaria, aparte de que dentro de la administración pública, que está hecho unos zorros, los servicios públicos no funcionan, la justicia está colapsada, sanidad colapsada, educación de baja calidad, la administración fiscal, la administración tributaria, la agencia tributaria, Hacienda, cuenta... Vamos, o sea, solo hay que ver el edificio. El edificio es impoluto. La sede central de la Agencia Tributaria en Madrid es blanco platino. Es una cosa impoluta. Oficinas perfectas. Los mejores sistemas informáticos. Curiosamente, el mismo gobierno que ahora quiere combatir el anonimato en las redes, resulta que la Agencia Tributaria utiliza bots, también anónimos, para ver qué subes a tus redes sociales. A ver si te pueden pillar. Tienes un gobierno que no para de cagarse, con perdón de la expresión, en Israel, pero que sin embargo no tiene ningún apuro en contratar la inteligencia, es decir, la inteligencia artificial israelí para utilizarla en el caso de Hacienda. Es decir, es todo un disparate. Realmente ya ha llegado a un nivel de disparate absoluto. Y entonces, claro, yo creo que la batalla para ellos está efectivamente en que ya hay mucha gente que habla, ¿no? Que comenta, quizá no hechos probados o la declaración de Granada, digamos, causas que han llevado adelante expertos estupendos que han conseguido condenas en Europa a la agencia tributaria. Todo eso ha creado un caldo de cultivo, pero ya se ha salido de madre. Yo cuando empecé nadie quería hablar de esto, honestamente. Nadie quería hablar. Era tabú, de hecho. Era tabú. Pero hoy día ya la verdad es que no, porque ya es que ya el agua está sobrepasando cualquier cosa razonable. Entonces, yo creo que, vamos a ver, si no, que nos digan claramente, mira, no es que nosotros no respetamos el derecho. Esto es un Estado comunista o fascista y no respetamos el derecho. Díganlo claro. Porque para que nosotros podamos creer que ustedes tienen que tener esa prevalencia, que es la veracidad, la ejecutividad sin pasar por un juez, o sea, que te puedan embargar sin que un juez intermedie, etcétera. Usted tiene que demostrar que en su día a día, en su práctica habitual, usted respeta unas normas, usted respeta la esencia misma del derecho. Y si no lo hace... esto es lo que hay que empezar a retirar. O sea, yo he sido muy prudente en otras entrevistas, ya creo que a día de hoy, o sea, no cabe otra que decir, hay que acabar con la presunción de veracidad, o sea, no limitarla, acabar con ella, y los tribunales económicos administrativos derogarlos, porque no puede ser que un órgano que se llama a sí mismo tribunal, pero no es en absoluto un tribunal, porque carece de lo que debe carecer una jurisdicción, que es de objetividad e imparcialidad. Claro. Si es la propia administración la que te está juzgando, o sea, ¿cómo va a ser? Entonces, te abren un expediente en Hacienda, puedes recurrir
pero el que juzga tu caso es la propia Hacienda. Claro, entonces claro, si ellos lo hicieran con mesura y entonces se pudiera, pero claro, son tantos los casos que te topas de una arbitrariedad total, que aunque fueran muy pocos, pero fueran muy sangrantes, como es el caso, en mi opinión, del de Shakira, ya sería suficiente. Es decir, no tenemos los demás por qué sostener todo esto en la base de que, bueno, son muy buenos. No, hombre, no, fíjese usted, no, yo no me tengo que fiar, para eso está el derecho, para limitar el poder al poder. Alejo, para que entrar un poco en materia, tú que conoces, porque has entrevistado a abogados, fiscalistas, inspectores de Hacienda, exdirectores de la agencia tributaria contrarios a el régimen que actualmente prevalece en España, se aplica en España como consecuencia de esas reformas absolutamente deleznables que llevó a cabo el Partido Popular de la mano de Cristóbal Montoro y que, lógicamente, el PSOE está utilizando exactamente igual o peor. Pero tú que conoces además muchos casos a nivel particular, porque conocemos los grandes casos mediáticos, pero esto es una situación que sufren por norma, de forma estructural, miles y decenas de miles de contribuyentes cada año que sufren una inspección de Hacienda. Hablar del principio de veracidad. Principio de veracidad. Esto significa que te abre una inspección y el inspector cuenta con un certificado, no, un principio según el cual lo que él te acusa o te denuncia, te hace la inspección, cuenta con ese principio de veracidad. Es decir, dicho de otra forma, que tú no eres un presunto inocente, sino que ya partes de la base de que eres un presunto culpable. El inspector te analiza y te dice, esto no es así, esta factura es falsa, usted no es residente fiscal, esto que me pones aquí como gasto deducible no es deducible, y te hace la facturita y te dice 50.000. Y eres tú el que tiene que demostrar tu inocencia. ¿Es así? Es así, y además le tienes que añadir el solver repete. Pagas y después recurres. Pero primero tienes que saldar lo que el inspector... Claro, entonces la fórmula es magnífica, ¿no? El embargo preventivo. O sea, primero... O sea, tú primero tienes que saldar eso si quieres discutirlo. Tienes que pagar. Eso, primero tienes que pagar. Entonces, claro, la suma de todo, o sea, si solamente hubiese una cosa, ¿no? Vamos a decir que le damos la presunción de veracidad, pero no tiene esto, o no tienen el bonus famoso que siempre está como sospecha de motivación, ¿no? del inspector de por qué se suma a esta cacería. Que bueno, que ellos dicen que no se... Bueno, el caso es que no acaban de aclarar... no se sabe, de hecho. No se sabe... ¿Cuánto... Bueno, ellos dan explicaciones, pero la verdad es que las explicaciones son muy deficientes. Yo creo que no hay transparencia en ese asunto. Pero bueno, vamos a suponer que tuviéramos una o dos de esas cosas. Pero claro, todo junto da un poder a la administración que es intolerable. O sea, que hay que decirlo ya a las claras. Lo digo porque yo veo que este despacho que viene aquí, a mí una de las cosas que me gustan es que hablan como muy fieros, ¿no? Sí, Entonces eso genera mucho rechazo a veces, que incluso amigos míos que son buenísimos tributaristas y tal, se la cogen con papel de fumar porque se sienten como, hostias, ¿qué está diciendo este, no? No, es que ya hay que hablar así, porque no sucede nada, ¿no? Porque no paran de repetirse los casos de una arbitrariedad salvaje donde no hay derecho, ¿no? Entonces, y claro, tú exageras porque... Bueno, ahí las pruebas me remito, ¿no? Y además también porque lo notas en el relato de ellos, las respuestas, ¿no? Ahora, por ejemplo, con lo de Shakira, un famoso inspector muy mediático, pues dice en la SER que, ojo, que es que si no zumbamos a los ricos, tenemos que pagar los demás. Y añado yo, las score de Ábalos, ¿me entiendes? Es decir, o sea, en este contexto hay que tenerlos cuadrados para decir, ojo, que es que como no zumbemos a... O sea, eso es un argumento protocomunista. O sea, quiero decir, ¿qué me estás contando? O sea, usted tiene que aplicar el derecho en todo caso, ¿no? O sea, ser justo. Si lo debe, defraudó, no sé qué, de acuerdo. Pero esa es otra cosa que me molesta particularmente también del caso de Shakira, pero que es representativo de tantos otros. Pero en su caso, ¿por qué se lleva por la vía penal algo que se podía haber discutido administrativamente sin que nos enteráramos los demás? Vamos a suponer que el inspector tenía realmente una certeza de que se estaba cometiendo algún tipo de irregularidad o que no se había hecho bien. Pues joder, haga como hacen en Inglaterra, coja usted el teléfono, llame al asesor fiscal de Shakira, que seguro que no le es nada difícil, desde la oficina de grandes contribuyentes, para que le atienda y le dé explicaciones. Correcto. Y no nos tenemos que enterar los demás. Y si tiene que regularizar lo que tenga que regularizar, que lo regularice, pero sin esta agresividad. Pero claro, no.
lo que hay que hacer es escarmentarla públicamente. Entonces, vuelvo a repetir, nos quedamos con el hermano tonto del presidente y echamos a patadas a la persona, ¿no? A la mujer más talentosa del mundo en estos momentos. Es que no tiene comparación, ¿no? Y que supone además, Alejo, aparte de la arbitrariedad, es decir, es que el caso es sangrante. David Sánchez, efectivamente, contó con un luz verde de Hacienda para poder trabajar en España, porque era residente, bueno, es que no es que fuera residente fiscal en España, es que vivía en Moncloa, estuvo un año viviendo en Moncloa y además con el centro de trabajo en la Diputación de Badajoz y sin embargo tributaba en Portugal. Y hubo un informe oficial de Hacienda diciendo que sí, que no había ningún tipo de problema. Pero bueno, pero esto ¿qué es? Cuando estamos viendo, por cierto, informe que no se atrevieron a firmar. Claro, no hay una firma. Es que es delirante. O sea, mandan un papel allí, pues no sé, como esto que tienes tú aquí, ¿no? Sí, luz bueno, verde. No, la jueza requiere, claro, y no se ha podido meter ahí porque en realidad ya está investigando otra cosa, ¿no? Pero sería realmente, sería muy interesante que se revisara eso. Y luego, bueno, todos estos casos que están saliendo, o que salen siempre, ¿no? De corrupciones, de tal, este se lo ha llevado. Aquí tenemos al señor Zapatero, no sé qué. Oye, Hacienda no se entera de nada de eso. Pero sí se entera de que nosotros no paguemos 50 euros de más o no sé qué, o el IBI o no sé cómo, de historia. O lo que nos regalan en las bodas, que hasta los inspectores se meten en las bodas a ver si recibe el dinero hombre, una vajilla. A grandes contribuyentes a la oficina se le puede decir, hombre, pero si usted donde deje de mirar el OLA, que se ponen a revisar el OLA a ver dónde hay manifestaciones de riqueza, investiguen a los políticos que tienen en nuevos ministerios enfrente, que es donde están ustedes. Enfrente mismo tienen ustedes un montón de sospechosos, pero no. Entonces, este compendio de cosas es lo que hace que yo creo que estemos ya muy cabreados, ¿no? Sí. Y bueno, ese cabreo estaría bien canalizarlo correctamente. ¿Cómo se canalizaría correctamente? Pues exigiendo cambios que son de cajón de madera de pino, ¿no? Es decir, oiga, mire, usted hay que limitarle esta fuerza que tiene, punto. ¿Qué tipo de reformas consideras que habría que efectuar para restablecer la presunción de inocencia y el Estado de Derecho? Es decir, que volvamos a trabajar o a funcionar como un país mínimamente normal. Bueno, pues los que comentaba antes, mira, me voy a apropiar de uno que me resultó muy sugerente porque no se me había ocurrido, que lo propone Chris Wales, que es el experto que viene con esta gente, con Robert Amsterdam Partners, que es hacer que el Ministerio de Hacienda y el de Economía vuelvan a ser el mismo. ¿Por qué? Pues parece una tontería, pero no lo es en absoluto, claro, yo no había caído. Bueno, pues porque si la única misión de un ministerio es recaudar, pero no, y además, claro, ese le hace ser muy poderoso porque domina los recursos, ¿no?, del Estado y puede decirle a otros ministerios, bueno, espérate que no te... Por ejemplo, al Ministerio de Justicia le puede decir, bueno, pórtate bien que igual a lo mejor no renuevo los presupuestos para el Consejo General del Poder Judicial. Estoy diciendo algo que me ha dicho un juez del Tribunal Supremo, no es algo que me haya sacado de la manga. Bueno, entonces, y no hace falta ni que se lo diga, ya lo saben, ¿no? Entonces, en lugar de eso, un ministerio conjunto donde el interés sea que la economía española funcione. Y en ese sentido hacen tanta falta recursos como una buena gestión de la economía en el sentido de no apalear en exceso las empresas ni a los contribuyentes, porque necesitas que haya liquidez, necesitas que funcione la cosa. Entonces no puedes ser muy agresivo porque lógicamente te estás lesionando a ti mismo. El caso de la ley Becan es un ejemplo clarísimo, pero como tantas otras leyes, por ejemplo, pues eso que tienen que ver con el emprendimiento, ¿no? Que no son claras, ¿no? Que ves casos, a mí me han llegado, he conocido, de gente que por un detallito, pues una empresa que estaba teniendo una trayectoria muy buena, de repente, claro, le llegan 5 años después diciendo, usted recibió tal apoyo para... Resulta que en esta coma... Y resulta que te cargas la empresa, ¿no? Y además lo hacen... Es decir, no les tiembla el pulso. No les tiembla el pulso. Entonces, claro, alguien tiene que pensar que esto es un disparate en un país que además tiene un grave problema para salir adelante. Es decir, tiene un problema de productividad competitiva con respecto al resto de países de Europa que se le asemejan, ¿no? Porque, bueno, compararse con Grecia, bueno, ya pues que España tiene más importancia que Grecia, ¿no? Entonces, sin desmerecer, que ahora llegará un griego, oye, Hombre, la emérita me llama y me dice, oye, ¿qué has dicho de Grecia y Portugal han mejorado mucho en los últimos años. Bueno, nos está pasando a todo el mundo. Totalmente. Pero esto, fíjate, esta reforma estructural, porque es cierto
cierto que antes normalmente Hacienda y Economía eran un único ministerio, por lo tanto compartían una serie de incentivos. Y estos son todos los puntos interesantes, porque bajo el gobierno de Rajoy se separó Economía de Hacienda y algunos dicen que el ministro Cristóbal Montoro, para ponerse medallas delante del presidente del gobierno, además en un momento de crisis económica donde había que recaudar, incrementar la recaudación, pues se saltó a la torera todos los principios de legalidad, Estado de Derecho, presunción de inocencia, implantó este régimen que ahora estamos sufriendo. Pero para todos aquellos, que es que creo que es muy, muy relevante, porque esto que ha sufrido Shakira lo sufren miles y miles de contribuyentes anónimos cada año. Comentas el principio de veracidad. El inspector cuenta con principio de veracidad. Por lo tanto, eres tú el que tiene que demostrar que lo que dice el inspector es mentira, lo cual ya es una indefensión brutal. Pero en segundo lugar, segundo punto, pilar fundamental del terrorismo fiscal que sufrimos en España en comparación con otros países, el embargo preventivo. Es decir, tú puedes recurrir. Primero, recurres ante el Tribunal Administrativo. Por cierto, el presidente del Tribunal Administrativo, el ex número 3 de Montero, está siendo investigado por corrupción, porque las empresas le pagaban presuntamente una pasta para que decidiera a su favor y le quitara la multa o le perdonara la sanción de Hacienda. Qué curioso esto, ¿verdad? Pero vale, ese es el primer, digamos, estrato al que puedes recurrir. Y luego, en última instancia, que normalmente no te dan la razón en ese tribunal administrativo, como bien comenta Alejo, porque al fin y al cabo es la propia administración tributaria y difícilmente le va a quitar la razón al inspector, en última instancia tú puedes recurrir a la justicia. Pero claro, punto 1, y esta es la clave. Tienes que pagar de forma preventiva antes. Tú de primera pagas y luego recurres. Y la justicia tarda unos cuantos años en decidir. Hombre. Con lo cual, Alejo, esto te genera una indefensión brutal, que esto es muy diferente a lo que sucede en otro tipo de países. Claro, es que parece que hay como una especie de voluntad o de satisfacción en destruir empresas, ¿no? Por ejemplo, o emprendedores o gente que está intentando... Porque efectivamente, ¿no? Shakira, claro, ahí está, es claro, conocidísima, pero todos estos afectados anónimos que yo conozco, ¿no? Y que conoce tanta gente, cualquiera que más o menos se relacione en un mundo, sobre todo en el mundo empresarial, pero no solo, si es que lo ves en cualquier detalle, ¿no? Ves que el efecto de esa brutalidad es que la agencia tiene en su mano el poder destruir tu empresa, ¿no? Porque claro, dices, bueno, hombre, pero es que tampoco será para tanto, es que a ver si se escapa. Estamos todo el tiempo con el discurso, tenemos una psicología del fraude, ¿no? Correcto. Entonces estamos todo el tiempo como la cosa preventiva, no sea que el tipo, mira, es mejor que se escapen 2, porque el resto no se va a escapar porque vive aquí, etcétera, etcétera. Que condenar a mil inocentes. Que condenar y destruir de esta manera el tejido productivo de este país. Esto es como sucede un poco como con la ley de violencia de género, ¿no? Que todos los hombres son potenciales violadores, como dice la extrema izquierda, o que todos son presuntos maltratadores con la mera denuncia y luego ya se decidirá la justicia. Pero mientras tanto, vives un auténtico calvario. Algo parecido pasa a nivel fiscal. Tú ya eres culpable de inicio, eres un presunto culpable, eres tú el que tiene que demostrar tu inocencia, tienes que demostrar tu inocencia. Luego ponte a litigar con Hacienda, ponte a litigar con la justicia, lo cual requiere coste de abogados, claro. años de penurias. Encima que te han quitado, o sea, tienes que pagar de antemano. Y luego el incentivo perverso, porque, claro, ahora entramos en la parte de la negociación que yo creo que es una de las más oscuras y que es una de las prácticas que a mí me parecen más aberrantes. Porque de primeras, el inspector te dice, y corrígeme si me equivoco, que tú conoces muchos casos particulares, te dice 100.000. Pero se abre una negociación. Sí, y te dice, bueno, si aceptas, te hago una rebaja. A mí eso es algo que me han contado abogados afectados, es decir, yo no lo he vivido particularmente, con lo que no puedo decirlo de primera mano, y además algo que difícilmente se puede documentar con una cámara, ¿vale? Aunque me consta que hay abogados que lo graban ya últimamente, porque en algún juicio se ha llegado a utilizar, no hace mucho, como forma de explicar, oiga, esto ni se ajusta a derecho ni lo prevé la ley, esto es un cambaleo aquí, que esto no...
Esto no... Es negociable. La sanción vamos es a ver, negociable o para soy evitar culpable el o no, juicio, o claro. sea, o tengo que pagar o no, o de qué me está contando ustedes, no, bueno, pero sí. Es decir, y se produce. Yo tengo constancia de que se produce y luego sé, por lo que han publicado además Amsterdam and Partners, que ellos también han recogido. Ellos sí han recogido, pero esto envía por emails y tal. Claro, yo como cineasta no lo puedo contar. Esa es la pena. Y como digo, la gente que tiene grabada ese tipo de actuaciones de la administración no me lo son abogados y evidentemente tienen miedo de que la inspección reconozca cuál fue el contribuyente inspeccionado y entonces se le castigue, ¿no? Esa es otra, ¿no? El ambiente de miedo, ¿no? Generalizado. Esto de, bueno, no hablo, no sea que me inspeccionen a mí y también a mis clientes, ¿no? En el caso de los abogados. Este tema también es interesante porque, por un lado, digamos que van con todo. Ya son varias trabas las que te ponen encima de la mesa. El tema del principio de veracidad, el embargo preventivo, luego que te pida una cantidad muy elevada, pero luego susceptible de ser rebajada para que tú te conformes y digas, bueno, mira, no quiero líos, pago y ya está, aunque sé que es Sí. injusto, pero voy a pagar. Lo cual es tremendamente perverso. Pero luego hay otra cosa que también me parece muy interesante, Alejo, que es las campañas de miedo. Es decir, que no solo te investigan a ti, que mandan cartas Sí. a clientes, a proveedores, comunicándoles que está siendo investigado por Hacienda. Y claro, eso, digamos que es un daño reputacional Por supuesto. muy importante. Es decir, ejerce como factor de presión. Por supuesto. Eso... vuelvo otra vez porque al tema de los abogados americanos que han venido, porque para mí ha sido como una iluminación. Aparte que en el siguiente trabajo que esté ya se verá que estuve siguiéndoles. Ahora vamos a abordar. Bueno, ha sido muy interesante para mí porque es la primera vez que yo estoy desde otro ángulo, estoy no preguntando, sino viendo cómo ellos conversan con gente, ¿no? Y cómo... Entonces, algunas de las cosas que a mí me electrizaron era verles decir, o sea, y poner cara de alucinación frente a comentarios de otros, y decirles, oiga, perdone, pero es que eso que usted está describiendo no es normal. Eso no es un comportamiento normal. O sea, es un comportamiento fuera totalmente de cualquier Estado de Derecho. Eso no se puede tener como una cosa que usted acepte así. Que se esté produciendo, bueno, pero que lo den por bueno, ni de broma. Es una anomalía internacional. Es una anomalía, no se puede comportar así, porque además el inspector es que tiene una enorme fuerza. Entonces, y usted está tocando un tema muy sensible, que es la economía de la gente. Entonces, oiga, usted tiene que ofrecer, o no, o dígalo claramente, no, es que nosotros no somos un Estado de Derecho. Nosotros actuamos como nos sale de los cojones. Sacamos aquí la pirola, con perdón de los espectadores. No, es que de verdad me enerva ya, porque entonces déjese de inventarse como, no sé, como supercialidades y como no, porque según el detalle, no, mira, haga usted la ley clara, para que yo entienda cuáles son mis límites. Y luego no sea tan severo a la hora de buscar las vueltas. O sea, entonces yo siempre me he preguntado, ¿la eficiencia, según está entendida en la norma, qué es? Para mí sería que la inspección esté correctamente hecha. Y si hay que pagarle el triple al inspector, que se le pague. Correcto. Si yo no quiero que los inspectores cobren poco, es un trabajo arduo, entiendo que es difícil. La formación que adquieren es elevada, o sea, es decir, es un funcionario de categoría A, merece un respeto, una consideración y eso se tiene que traducir en un buen salario. De acuerdo. Pero hombre, no puede haber ni la más mínima sospecha en que usted está recibiendo presiones de arriba, sea porque como no recaudemos y no lleguemos a los objetivos, a lo mejor no es ni siquiera, no lo hace el inspector de motu propio, no lo hace sino por órdenes. Por su propia economía, sino porque está recibiendo órdenes y sabe que si no... Bueno, es que de hecho hace... yo creo cosa de un año, en un blog de inspectores, no recuerdo cómo se llama, pero sí, es de la Asociación de Inspectores, hubo un inspector que pedía que hubiera más debate interno, más posibilidad de debate interno dentro de la agencia, y una de las cosas que grimia decir es que cada vez que alguien levanta la voz, se le amenaza con el plus. Lo decía él. Lo decía él. Entonces, digo, hombre, entonces, ¿tiene importancia o no tiene importancia el plus, no? Ya digo que para mí siempre ha sido irrelevante en comparación con la fuerza que tienen con la presunción de veracidad. O sea, yo entiendo que es lo más escandaloso y que lo que más enerva a la gente es eso, con razón, ¿no? Pero lo de la presunción de veracidad, yo creo que eso hay que limitarlo o derogarlo. Es que, claro, supone una violación flagrante del principio de la presunción de inocencia que está garantizado no solo por ley, sino que es un principio constitucional, un principio básico de cualquier Estado de Derecho. En Hacienda, en materia fiscal,
no existe la presunción de inocencia. Esto es importante recalcarlo junto al resto de atropellos que estamos viendo. Luego el tema de los incentivos perversos, porque efectivamente, de primera mano, yo siempre digo lo mismo, al igual que lo hemos tratado con el tema de las paguitas, las subvenciones, nunca es culpa de la persona en cuestión, sino que es una cuestión de leyes, de normas, de incentivos. En este caso concreto, en el tema de la inspección, no es culpa de los inspectores, es todo cuestión de los incentivos perversos que se establecen a nivel normativo, a nivel legal. Es decir, es culpa de los gobiernos, de los políticos. En este caso, claro, un inspector cuenta con un incentivo que es tremendamente perverso, que es que si alcanza los objetivos, cobra un plus adicional a su sueldo por lo recaudado. Bueno, ellos te van a decir que no es por lo exactamente. solicitado. Es que no es exactamente. Ellos te van a decir que no es exactamente así, porque eso va a la esfera común, digamos, y luego hay una Y luego especie se reparte. de reparto. Por lo tanto, no Vale. puedes decir, claro. No es a nivel personal, no Hombre, es a nivel individual. es que sería muy burdo si fuera así. Bueno, creo que lo fue durante un tiempo, pero luego corrigieron, dijeron, hombre, igual no es muy inteligente hacerlo así y que se diluya. Pero al final es tu jefe directo el que decide cuánto te vas a llevar. Pero, en base a tu trabajo. A tu trabajo que se sustenta sobre reclamaciones, que en última instancia tampoco están consolidadas porque muchas de esas reclamaciones acaban en los tribunales y este es otro de los incentivos perversos. En el caso de Shakira, le reclamaban 60 millones. Ahora Hacienda va a tener que devolverlo, aunque recurra. El Supremo estoy convencido de que le va a dar la razón a la Audiencia Nacional porque el caso es pavoroso, literalmente. Por lo tanto, Hacienda le tendrá que terminar devolviendo el dinero que le quitó a Shakira injustamente. El inspector que habrá llevado ese caso, el plus ya lo cobrado, no lo va a devolver. No, por supuesto que no. Eso es otro incentivo perverso. Hombre, claro, porque si no hay ninguna penalización, yo entiendo que es muy complejo técnicamente decirle a una persona, porque incluso a lo mejor se ha jubilado. ¿Entiendes? Claro. Complicado. Ahora como se dilatan tanto, entonces yo entiendo que técnicamente a ver cómo se hace eso. Bueno, de acuerdo, pues que tenga algún, por ejemplo, en su capacidad de ascender, pues bueno, que tenga una cruz ahí puesta, es decir, no, mire, usted ha perdido un caso muy gordo, además hemos leído cómo fundamentó usted esto, y no solamente usted, sino su jefe, le vamos lo vamos a mandar a la oficina de enfrente porque aquí no pueden seguir. Claro, o sea, tiene que haber algún tipo de, entre comillas, castigo al hecho de que tú hayas cometido una patada a la legalidad tan flagrante. Entonces, no lo hay, no hay ningún tipo de corrección, ¿no? Insisto que hay veces que probablemente nos llamaría la atención que a lo mejor no es el inspector, que el propio inspector avisa de que están yendo demasiado lejos. Correcto. Pero es su jefe el que dice, no, adelante. Macho, adelante, que además llevas con este caso ya investigando a esta persona 2 años o lo que sea, y no vamos a tirar todo este tiempo en balde, no. Tú tira para adelante y a ver qué le puedes sacar. Entonces, yo tengo por eso mis serias dudas, como cuando la gente pone tanto interés en el tema de los incentivos, digo, sí, de acuerdo, pero en realidad vamos a algo mayor, vamos hacia arriba, porque ya digo, ¿no? Y aparte, bueno, el inspector no deja de ser un trabajador. Si es que... Es una estructura jerárquica como el de la fiscalía. Hay un fiscal jefe, un fiscal general y luego hay fiscales jefes. En el caso de la agencia tributaria funciona exactamente igual. Es un órgano absolutamente jerárquico. El inspector en última instancia es un mandado, tiene un superior, el superior tiene otro superior, se distribuye además en diferentes departamentos y en última instancia el máximo responsable, además del director de la agencia tributaria, es el ministro en este caso, ¿no? Sí. Secretario de Hacienda o ministro. Y además que nunca, vamos a ver, cuando hay cosas, porque todos nos podemos equivocar, ¿eh? Hay veces que, no sé, digo ya para la gente común de la calle, que de esto que te llega un requerimiento que dices, pero qué locura es esta y tal. Aunque la agencia, cuando tú vas para allá, ¿no? Y dices, oye, mira, que esto es una locura, tal. Hay veces, yo me conozco casos de gente que le dicen, llevas razón, pero no pueden corregírselo en ese momento, ¿entiendes? Entonces, al final, cogiendo una frase de una canción de Shakira, precisamente, la gente se convierte en sorda, ciega, sordomuda, ¿no? Tal cual. Loca, no sé qué más que decía, ¿no? Porque pasa de todo. Es decir, aunque es evidente, sigue adelante, ¿no? Da igual porque ya se ha pegado la pata adelante y entonces esto, hay que seguir el trámite. Es que hay que seguir el trámite. Oiga, pero si es que es evidente, se han equivocado ustedes, ¿no? Entonces, todo nos habla de un abuso constante, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede ser, ¿no? Eso es lo que... Yo creo que aquí hay un momento ya en que hay que decir, bueno, venga, vamos a poner esto sobre la mesa, la sociedad tiene que ver que esto no es justo, que no está bien, que es transversal además, o sea... Afecta a todo el mundo. Como ves, no he hablado ni de la cantidad, ni de la presión fiscal, que ahí podríamos abrir otro melón, y por supuesto tengo mi opinión, pero yo estoy hablando de derecho. Sí, sí. No estoy hablando ya ni siquiera de que me parece un abuso, que no hayan deflactado, me parece todo eso, ¿no? Que es un robo latente. Claro, es que la agencia
está recibiendo muchos inputs muy negativos. O sea, la gente está harta, ¿no? De que, bueno, o sea, por aquí me quitas, por aquí eres poco razonable, por aquí tengo que temerte. Temer a la administración, que en teoría nosotros, la administración debería servirnos a nosotros, no servir nosotros a la administración. Efectivamente, y debería ser un orgullo para ellos hacerlo así de bien. Y mira, yo he trabajado 18 años en televisión española. He recibido durante esos años, yo estaba en la casa, ¿vale? He sido redactor 18 años en televisión española. Cuando yo he recibido críticas, y mis compañeros han recibido críticas de, oye, vaya tela en televisión española, macho, el otro día que dijiste no sé qué. Yo no me las tomaba de una manera tan corporativa como se la toman esta gente. Es decir, yo decía, vale, pues llevas razón, ¿no? Qué vergüenza ajena. Hostia, pues sí, llevas razón. Aquí tú le dices a un inspector, oye, macho, tal, y joder, se pone a la defensiva enseguida, ¿no? Eso también tiene que cambiar. Oye, macho, que estoy hablando de una institución que es más grande que tú y tu compañero de medio, que afecta a la economía del país y que que tienes que abrir los ojos en que está provocando un perjuicio a este país. Entonces, es como si la policía fuera por ahí pegando porrazos. ¿Entiendes? Hay normas, hay reglas y yo creo que hay reformas necesarias que hay que poner encima de la mesa para corregir este tipo de abusos, defectos, contradicciones y sobre todo daños, porque realmente no es que solo supone ruina económica, supone ruina económica y ruina personal, que hay gente literalmente que se va a la tumba como consecuencia de la presión de este tipo de terrorismo fiscal que estamos sufriendo, en donde años y años luchando, litigando con el coste no solo económico, insisto, coste también de salud mental, de salud física y de salud familiar. Es decir, gente que acaba en la más absoluta ruina, con la empresa destrozada, con su patrimonio desaparecido y con la familia rota y encima con un estado de salud terriblemente perjudicado como consecuencia de la tensión, del estrés que se vive debido a este tipo de injusticias. Para terminar, Alejo, y vamos con el tema del documental que estás preparando, que me parece muy interesante, porque ya hemos dicho 2 documentales de la producción de Alejo absolutamente recomendables, pero hay un tercero que ya está en marcha. Simplemente recordar, el caso de Shakira, ¿por qué me parece relevante? Porque esto forma parte también de una campaña mediática que utiliza habitualmente Hacienda para meter miedo al contribuyente pequeño. Es decir, si puedo con los grandes, claro, si puedo con los ricos, tú que eres un don nadie, macho, como te venga Hacienda, lo primero que haces es, tome, ahí tiene. Sí. No, yo no quiero nada, regístrame, no, ¿cuánto ha dicho? Pago. Esto se utiliza, las campañas mediáticas de perseguir y elevar a nivel mediático la persecución contra artistas, futbolistas, grandes empresarios, que luego tienen razón, en muchos casos, que la justicia les da la razón, como sucedió en el caso de Xabi Alonso, como ha sucedido en el caso de Messi, como ha sucedido... Bueno, en otros se conforman, en otros negocian y digo, para no entrar en la cárcel, pago. Pero en otros muchos llegan hasta el final, como en este caso de Shakira, y finalmente la justicia les da la razón. Pero que seamos conscientes de que esto forma parte de una campaña perfectamente diseñada para amedrentar al contribuyente. Las listas de morosos, donde te señalan directamente, Hacienda te señala, usted nos debe. Pero oiga, que a lo mejor no hay sentencia firme, da igual, usted es un moroso porque así lo establece Hacienda. O incluso a nivel de, tú que eres del mundo del cine, es que se ha hecho una serie de televisión, Celeste. Bueno, que está inspirada en esto, creo. La verdad es que no había pasado, no lo había recordado mientras hablaba contigo, pero es una cosa que me afecta porque es que me parece, cuando lo vi que salía, me parecía, digo, está asesorada por un inspector, conocido además, y tal, pero a mí me parece, siento decirlo, que es como hacer lo que hacía José María Pemán durante el franquismo, ¿no? O sea, hacerle el caldo gordo al régimen, ¿no? En este caso al sistema del que se sostiene el Estado, porque claro, era un disparate. O sea, al final básicamente era vilipendiar la figura de Shakira, que era claramente celeste, ¿no? Digamos, prestigiar el trabajo de ir a investigar, de la inspección de ir a investigar los días, no vaya a ser que tal, cuando además, en realidad, la carga probatoria que tenía la agencia, que iba con no sé cuántos 1.000 millones de testigos, que una cosa abusiva, para mira todos los testigos que tenemos, que eso es una pena que ya se retirara, porque yo tengo la convicción, como la tenían sus abogados, que la agencia hubiese palmado. Porque en derecho penal tú no puedes llevar... No, es que dice mi vecina que vio a Shakira por la ventana y tal. Oye, eso no es una prueba. No, es que esta foto que publicó hay un fan, ya es que lo publicó el fan, no la ha publicado ella. Entonces, eso era una carga probatoria débil, no, ridícula. Totalmente. ¿No? Entonces,
es una pena que ella se echara para atrás, pero comprensible, ¿no? Pero claro, encima le sacan la serie, ¿no? Y yo creo que es una manera de intentar contrarrestar Total. propagandísticamente esto, sí. ¿no? Entonces, colaborar con eso, ¿no? Hombre, cuando ya existía Hechos Probados, hombre, el gestor de esa serie podría haberse visto el documental y decir, joder, igual estoy colaborando con una gente que me plantea algunas dudas, ¿no? Porque, hostia, no son los buenos de la película igual, ¿no? No lo sé, ¿sabes? O por lo menos haber hablado con los abogados de la otra parte, ¿no? A ver si... Pero no, ¿no? Al final es verdad que hemos llegado a este punto en el que damos por bueno que bueno, pues debe ser culpable, ¿no? Sí, pues Shakira, que se joda, no sé qué, nada, por ella. Rica, artista, que pague, que pague. Y sí. resulta que se está cometiendo una gran injusticia, como acaba de mostrar la Audiencia Nacional en esta sentencia, que es histórica, porque, atención, la sentencia es durísima con el comportamiento de la agencia tributaria, ¿eh? Es que les da igual todo. No. Aparte de lo que hemos dicho, el tema de que es la clave que comenta Alejo, que se acogió a la ley Beckham de impatriados y que luego te pone el sello, parece que está todo bien y de repente no, revisa y dice, no, me has mentido. Ya no solo eso, sino que luego a la hora de certificar los días que efectivamente ha estado en España, solo puede certificar 160, pero le da igual, dice, no, 160, pero da igual, te voy a meter la multa exactamente igual. La Audiencia Nacional, la sentencia es brutal, absolutamente brutal contra la agencia tributaria. Alejo, hemos hablado, 2 trabajos. Sí. El primero, Hechos Probados. Luego, el segundo documental, El juego del fraude. Sí. Estás ya en el tercero, cuéntanos. Bueno, por cerrar la trilogía, ¿no? De esto que podemos llamar el infierno fiscal. Pues es con estas mimbres, es decir, habiendo analizado todo esto, ¿qué pasaría? Un poco lo que plantea la película es qué pasaría si con toda esa fuerza que tienen y tal, esto se utilizara para otras cosas que ya no tienen que ver estrictamente con recaudar dinero, ¿no? Sino que tienen que ver con atacar enemigos políticos, presionar ideológicamente. Es decir, cuando ya la agencia tiene otros usos a competidores comerciales que van más allá y que pueden y cuyos métodos pueden tildarse de mafiosos, ¿no? Eso es lo que se pregunta el documental. Se lo pregunta. O sea, quiero decir, yo hago esa pregunta y, claro, es una manera también de llamar la atención en lo grave que es que tengan tanto poder, ¿entiendes? Y que sea tan descontrolado. Porque creo que así la gente lo puede entender, ¿no? Es decir, porque hay veces que en España, como tenemos esta sensación de que el rico que pague, lo que acabamos de hablar, no valora con precisión lo mucho que le afecta también a nivel democrático a esa persona. Sin duda. El hecho de que haya un poder del Estado que puede hacer lo que quiera. Entonces, claro, si fueran correos, pues lo máximo que pueden hacer es mandarte cartas sin cesar, o lo contrario, que no te llegue ningún sobre. Que ha empezado a llegar a pasar también, cuidado. Bueno, me acabo de meter en un jardín. Pero bueno, es que yo le tengo aprecio a correo, pues voy y me hace un buen servicio. Por eso lo pongo de ejemplo. Pero claro, el efecto de que correos no funcionaría correctamente, bueno, pues sí, en las elecciones podía tener un impacto de verdad muy serio. Pero en todo lo demás no. Pero el hecho de una agencia tributaria, cuidado, que es un poder fuerte porque estamos hablando de tu libertad, tu economía. Entonces yo creo que es parejo o mayor que el que pueda tener una policía que no funcione ajustándose a la ley de manera sistemática, quiero decir, ¿no? Es decir, que tiene un riesgo enorme para una democracia y eso por eso lo planteo en ese territorio, ¿no? Y ya con esto cierro y lo acabo todo. Luego terminaré otro que tiene que ver con el tema de las retiradas de menores. Tema servicios sociales. Que la administración se comporta exactamente igual. Y ahí cuando cabe ese, ya sí juro que lo cierro, pero es una manera de quedarme por lo menos tranquilo con el hecho de haber aportado mi grano de arena a la sociedad, de alertar de algo que en España no funciona bien. España es un país que aparenta ser democrático, en mi opinión no lo es en absoluto, y no estoy hablando ya de porque la ley DOM o no sé qué, o si esto es un bipartidismo o lo que sea, no, estoy hablando ya del día a día de los ciudadanos, es decir, la administración ha adquirido una fuerza que hay que limitar o si no salir corriendo. Denuncias abusos, denuncias injusticias, claro, es que va más allá de la democracia, como bien comentas. Estamos hablando del Estado de Derecho, que es fundamental, los límites y los límites al poder político para evitar arbitrariedades, injusticias y abusos. ¿Nos puedes adelantar
el título de este tercer documental y cuándo va a salir, cuándo va a estar disponible? Bueno, ya está, vamos. Está en edición, está en producción. Está ahí, vamos, le quedan dos pinceladas. No, vamos, está terminado. Lo que pasa es que no sé cuándo saldrá. Yo, de hecho, ahora mismo no estoy ni trabajando en él porque ya está prácticamente saldado. Pero se va a llamar, tiene un título bastante sugerente, La mafia está dentro, preguntándomelo. Y cuando veas el documental sabrás por qué se pregunta eso el documental y quién generó esa pregunta, que no fui yo, ¿eh? Yo tomo esa pregunta de uno de los protagonistas del documental y lo pongo como título. La mafia está dentro. Como digo, trato de llamar la atención en algo que creo que necesita un serio aviso y toque de atención a la sociedad. Alejo Moreno, un auténtico placer el poder contar contigo. Enhorabuena por el fantástico trabajo que estás realizando con esos dos documentales. Hechos probados, no me cansaré de repetirlo, tienen que verlo. Hechos probados, está en Amazon. El juego del fraude, también pueden visualizarlo. Sí, está en YouTube. Y este tercero, La mafia está dentro, en formato pregunta. Seguramente al ver el documental muchos sacarán sus propias conclusiones y llegarán a una respuesta. Pero es fundamental denunciar los abusos, los atropellos y las injusticias. Y es evidente que desde que Cristóbal Montoro cambió las normas de juego en materia fiscal, en este país no solo sufrimos un infierno fiscal, sino que muchos contribuyentes han sido sometidos a un auténtico terrorismo fiscal. El caso de Shakira es ahora conocido porque es una artista famosa a nivel mundial, pero son muchos las víctimas anónimas de este tipo de abusos. Alejo, muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena. Señores, espero que les haya gustado el programa de hoy. Antes de concluir, recordaros, tenéis que visitar nuestra tienda Freedom Collection, donde vais a encontrar sudaderas, camisetas, en fin, tazas, de todo para apoyar este medio libre e independiente. Espero que os haya gustado el programa. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana, hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las actividades que organizamos. Os esperamos. Hasta la próxima, amigos.